Bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast El Estoico Tatuado. Y si le has dado clic a este podcast, estarás viendo que te estoy hablando de deportes de contacto. Así que quiero que veas en estas imágenes que te voy a poner ahora, si estás escuchando en Spotify, también lo puedes ver en imágenes. Quiero que veas a estas personas cómo se están moviendo en diferentes direcciones, cómo están teniendo esos cambios de ritmo. ¿Cómo ves aquí esa agilidad, tanto cuando trabajan en parte dura, que pueden ser en deportes de contacto en la parte de arriba, se llama parte dura, tanto en piernas, en brazos, en giros que tienen en su propia cadera? Vas a ver cómo se mueven en ángulos de movimiento en 360 grados si se mueven en el suelo. Vas a ver cómo empujan, cómo traccionan, cómo tiran, cómo se levantan. Todos estos ejercicios son ejercicios que realizan los luchadores, también que pueden ser tanto luchadores de Brazilian Jiu-Jitsu, que puedes ver en kimono, con esos agarres, como puedes ver a luchadores cómo trabajan el no-gi o grappling, que es en suelo, y cómo estás viendo literalmente a felinos, ¿verdad? Parecen gatos, o incluso parecen, en algunas maneras pueden parecer también simios, monos, que se mueven en 360 grados. Eso es una parte increíble del ser humano de trabajar en estos rangos. Puedes ver también explosividad, puedes ver resistencia muscular, resistencia cardiovascular, movilidad, agilidad, fuerza explosiva, fuerza expansiva. Puedes ver tantos movimientos aquí en estos ejercicios que puedes alucinar. Y es que realmente esta fuerza que estás viendo en estos ejercicios es la fuerza natural que necesitaríamos nosotros como luchadores, como cazadores, como personas que quieran mantener un cuerpo, un cuerpo fuerte a largo recorrido, ¿no? Si te fijas, cuando puedes ver estos ejercicios también, que puedes ver en ejercicios que se practican en el gimnasio, que nada tienen que ver con esos movimientos. Son movimientos, son movimientos como muy estáticos y que no te ayudan realmente a fortalecerte, porque cuando tú estás trabajando en todos esos movimientos de lucha, estás adaptando unos ejercicios que realizarías en cualquier área de tu vida, ¿no? Por ejemplo, cuando estás trabajando, cuando te estás moviendo, cuando estás cargando, cuando estás empujando, todas estas cosas necesitas una serie de estabilizadores y necesitas una serie de movimientos que no te va a dar ninguna máquina, no te va a dar ningún gimnasio, o sea, no te va a dar ningún movimiento que puedas ver en el gimnasio, que al final son movimientos lineales. ¿Qué quiere decir lineales? Rectos, de arriba a abajo, de abajo a arriba, izquierda a derecha, pero no hay ningún movimiento que te permita en su conjunto una cadena de músculos, una secuencia de ejercicios que sea como una cadena, ¿no? Que vayan uno detrás de otro en transición. Y esto lo vemos en los gimnasios, que al final son ejercicios en los que son ejercicios de hipertrofia, que están bien, pero que no puedes luego llevar a cabo en tu vida real y en tu vida normal, ¿no? De ahí que se hayan hecho tipos de entrenamiento en los cuales tú te puedas mejorar en esas áreas, ¿no? Si te das cuenta, en todos los deportes del mundo, en todos, se necesita utilizar todo el cuerpo. No vas a utilizar un bíceps solo, o no vas a utilizar un hombro solo, o no vas a utilizar un pecho solo o una pierna. Está bien que los entrenes por separado, pero lo que tú necesitas es aprender a utilizar todo tu cuerpo, para luego ser útil en ese deporte o útil en tu vida. Mira, yo durante muchos años, por si has aterrizado en este podcast y no me conoces, he dirigido un box, se llama Fortacos, puedes buscar en Instagram en Bamboo Gym y vas a ver el tipo de entrenamientos que hacías. Yo, además de ser entrenador de halterofilia, de kettlebells y ser entrenador de CrossFit, llegó un momento en mi vida en el que pasé del gimnasio convencional, yo vengo de las artes marciales también, de mucho más joven, boxeo, grappling, MMA. Y entonces, cuando llegó el CrossFit, para mí fue algo pues muy bueno, porque entendí que el cuerpo necesitaba moverse en diferentes ángulos.
Pero después de muchos años como entrenador y dando clases a miles de personas durante más de 15 años, hubo un momento en que me lesioné la espalda. Y ahí me di cuenta de que el CrossFit había venido a cambiar el enfoque de lo que habíamos aprendido de lo que era el culturismo o las máquinas o entrenar la fuerza por sí sola en unos rangos de movimiento. Claro, cuando llega el CrossFit nos viene a enseñar que puedes trabajar hipertrofia, potencia, cardio, todo en uno. Pero hay que cogerlo como un cuchillo. Entonces, al final, el CrossFit es nos ha ayudado en esa parte, pero nos ha limitado en otras, porque realmente, por ejemplo, los movimientos de halterofilia en el CrossFit, utilizados con ese ego que se suele ver en muchos boxes, lo único que llevan es a lesión. Y así vais a ver a la mitad de la gente que va a un box de CrossFit, la mayoría vais a ver que van con todos llenos de tapes, porque van llenos de lesiones. Y bueno, es algo que está a la orden del día. ¿Qué pasa? Que sí es bueno, pero si lo sabes utilizar bien. Y yo llegué a un momento en que me lesioné L4, L5 en la espalda y entonces cambié mi forma de entrenar. Y entonces trabajé en un entrenamiento que tiene que ver con Bamboo Gym, un enfoque de entrenamiento que trabajé que era trabajar la flexibilidad, la movilidad y la fuerza, todo en conjunto. Y la verdad que me fue genial y me ha ido muy bien durante muchísimos años. Ha sido lo que me recuperó de la espalda y lo que me ha dado una conciencia en el trabajo y en el entrenamiento. ¿Qué pasa? Que después de muchos años traspasé el box y ahora estoy en una etapa de mi vida en que me aburre ir a un gimnasio, me aburre ir a un box, me aburre ir a sitios así. Y he encontrado que lo que busco ahora hoy en día, tengo 48 años, es tener una transferencia en mis ejercicios para mi día a día, y no solo eso, sino trabajar también como trabajan para mí lo que son los grandes atletas de lucha. Para mí hay muchos grandes atletas y cada uno tiene ahí su propia opinión, pero para mí un atleta de los que hay hoy en día, que son los atletas de MMA, de UFC, por así decirte, son atletas, son superhéroes, ¿no? Son explosivos, se saben mover bien en el suelo, se saben mover bien arriba, tienen fuerza, tienen un cuerpo equilibrado, ¿verdad? Ni demasiada masa muscular, ni demasiada poca. O sea, son personas que podrían hacer un cardio de un tío que haga maratón, podrían correr en cualquier lugar, nadar, podrían hacer boxeo, MMA, grappling, o sea, son superhéroes, ¿no? Literalmente. Entonces, inspirándome de ellos y por mi larga trayectoria en la lucha, he querido crear un programa que dura un año y entonces he dicho, bueno, vamos a ver, si quieres entrenar en casa, ¿qué armas tienes que tener? ¿O qué herramientas? Pues nada mejor que unas kettlebells. Y hablo de las kettlebells en otro vídeo, si lo buscas aquí, hablo sobre las kettlebells porque al final las kettlebells son una extensión de mi cuerpo, es como yo me muevo naturalmente agregando una extensión a mi cuerpo. Sería como agregar un guante de boxeo, vamos a poner, en cada puño. Y estas son las que utilizan realmente los luchadores de MMA, de Brazilian Jiu-Jitsu, de BJJ, que se llama. Utilizan las kettlebells, que han sido utilizadas por las fuerzas militares rusas. Las kettlebells al final no tienen una guía ni una forma en la que a ti te condicionen o te limiten, sino que son tu propia extensión y tu propio cuerpo moviéndose con un peso externo. Entonces, claro, no hay una máquina que realice esto, no hay una máquina que pueda tener la complejidad que tiene esto. Con lo cual, cuanto más complejo se hace el ejercicio, pues tú más fuerte te haces. ¿Qué tienen de magia las kettlebells que no puedan tener, por ejemplo, las dumbbells? Una kettle, cuando tú la coges, si te fijas, tiene el peso hacia un lado. Entonces, cuando tú la mueves, ese peso desequilibra y hace que tú cojas más estabilidad. No es lo mismo levantar una barra. Fíjate una barra, por ejemplo. Tú tienes una barra aquí y la subes hacia arriba y subirla hacia arriba, estás trabajando hombros, pero tener una barra aquí, esto te estás tirando cualquiera que habéis hecho CrossFit lo notaréis, de los tendones excesivamente y esto es antinatural. Sin embargo, cuando tú coges dos dumbbells así, yo estoy así naturalmente, pero así con una barra no estoy naturalmente.
Entonces, cuando tú coges unas kettles, se acoplan al movimiento natural de tu cuerpo y a la forma en la que tú actúas. ¿Qué quiere decir esto? Que respetan la funcionalidad del cuerpo. Si tú gradualmente vas subiendo de peso, tú te vas haciendo más fuerte. Si tú levantas una barra por encima de la cabeza, tú aquí la tienes estática. Pero si tienes una kettle, al tener esa forma, hace que tú tengas que trabajar la estabilidad. Y la estabilidad en los deportes de lucha es básica, tener estabilidad. No solo estabilidad, sino tener un core fuerte y un core que sepa ajustar la fuerza abdominal en todos sus movimientos. Véase boxeo, véase Brazilian Jiu-Jitsu, véase grappling. Por eso la utilizan los luchadores de MMA, porque son tan versátiles. Puedes hacer flexiones, puedes hacer remos, y tienen algo característico que ninguna herramienta puede utilizar, que es hacer un swing, que es el movimiento balístico de bajar y subir. El swing es el único que puede entrar en el centro como movimiento entre tus piernas. Eso no lo puedes hacer con una barra o con una polea. Con el swing ruso sí, o el americano. ¿Qué pasa con ese swing? Que el swing hace que traslades y te lleves el peso lejos de tu cuerpo, y al llevarlo lejos tu cuerpo estabiliza y se fortalece mucho. Hay grandes estudios de esto, de cómo solo con el movimiento del swing se trabaja uno de los músculos que más importancia le vas a tener que dar a tu vida, que es el glúteo. Sí, el glúteo. Nada de tener un buen brazo o unos buenos gemelos. Un buen glúteo es el que te va a fortalecer para tener la espalda fuerte, la que te va a fortalecer para tener una buena estabilidad cuando andas, una buena estabilidad cuando ejerces diferentes ejercicios. El glúteo es el músculo olvidado por las personas y es el que menos se utiliza hoy en día. Por separado, el glúteo es el músculo más grande. Por eso te ponen ahí las inyecciones, porque es ahí donde más masa muscular tienes. Un glúteo, por pequeño que sea, es así de grueso, ¿no? De grande. Entonces, en conjunto sabemos que es la pierna y la espalda, pero por separado es el glúteo. El glúteo se ejercita. Hay una cosa que se llama, que es como una enfermedad en el siglo XXI, que es apnea glútea, que es la incapacidad de ejercer fuerza con el glúteo. Esto, si lo ves en países como Indonesia o Filipinas, ¿no? Como siempre, o la India, como siempre están en una posición en sentadilla profunda de descanso, cuando comen, cuando hablan, cuando están por la calle y descansan, hacen que el trabajo del glúteo esté en constante trabajo. Nosotros no lo hemos saltado con el tema de los sofás, con el tema de las sillas. Entonces tenemos lo que sucede es que nuestro glúteo entra en esa apnea glútea y deja de trabajar. Por eso ves a las personas mayores, te fijarás, que tienen el culo metido para adentro, porque dejan de poder utilizarlo, desarrollan una habilidad para dejar de utilizarlo, porque ya sabéis, lo que no utilizas se pierde. Y al no utilizarlo, porque nunca bajamos en sentadilla en ningún momento del día, dejas de utilizarlo y entonces el culo deja de tener fuerza y deja de tener masa muscular, con lo cual, cuando se te mete el culo para adentro, la espalda se te encorva, etc. El kettle swing trabaja el glúteo exageradamente, y no solo eso, sino estira el isquio, que va unido al glúteo, y no solo lo estira y estira y aprieta cada vez que haces un swing, y trabaja profundamente todas las fibras de glúteo y la fuerza de la cadera, que bueno, lo primero que vas a perder en tu vida, aparte de la movilidad de la fuerza, va a ser la fuerza de tu cadera. Y si tienes poca fuerza en tu cadera, con la edad lo único que vas a hacer es romperte y acabar en el hospital. De hecho, hay un estudio que dice que la mayoría de personas que se caen y se rompen la cadera y acaban en la cama de un hospital ya no se recuperan, porque ya tienen los huesos muy frágiles. Y lo curioso es que no se caen, no tropiezan y se caen y entonces se rompen la cadera, sino que la cadera se les rompe y por consecuencia de que se caen y entonces acaban en el hospital. ¿Y por qué pasa esto? Pues por muchas cosas, y entre ellas por no tener una buena fuerza glútea o no entrenar la cadera. La fuerza de la cadera, ya sabéis, yo como entrenador, cuando teníamos el hip thrust, que es un movimiento muy, muy útil para ejercitar el glúteo y la cadera, se utiliza en el suelo ejerciendo una fuerza con la cadera hacia arriba. Pero claro, no tenemos una barra enorme para trabajarlo en casa, pero sí tenemos un kettle swing para trabajarlo.
No solo eso, sino la fuerza estabilizadora de la espalda, de los músculos que tienen que ver con la espalda, con el abdomen. Bueno, el kettle tiene una funcionalidad increíble. Es tu imaginación al poder, por así decirlo. Entonces, cuando he querido entrenar en casa, he querido hacerme mi propio entrenamiento para casa, he dicho, oye, pues 2 kettles no tienen que fallar. Existen 2 tipos de entrenamiento con kettles. El tipo de competición, que es el que hacen, lo habréis visto, que se dedican a trabajar el snatch, es un movimiento de potencia. Pero a mí el que me gusta es el freestyle, que es el entrenamiento libre, que además lo que hago es incorporarle ejercicios. Lo que he hecho ha sido, he dicho, vamos a ver, si tengo que entrenar en casa y tengo que entrenar completamente con todo, necesito 2 kettles. Importantísimo. Voy a necesitar una barra, pero no una barra de pesas, sino una barra para colgar en la puerta. Porque hay cosas que el kettle no llega. Habéis visto los ejercicios de calistenia. La calistenia es el entrenamiento con tu cuerpo, es la belleza y la fuerza de tu cuerpo en movimiento. Habréis visto los parques de calistenia, donde la gente que hace calistenia, vais a ver cómo se ponen de fuertes sin levantar una pesa. Entonces necesitamos, y no solo eso, sino para hacer ejercicios de estiramiento de columna, colgarnos, porque ya sabéis que la fuerza de agarre es un predictor de tu salud a largo plazo. Y eso se necesita colgarse para trabajar esa fuerza de agarre. Y también la fuerza de la estabilidad del hombro vamos a tener que trabajarla colgándonos, como buenos simios que hemos sido en algún momento. Ya sabrás que como ser humano tenemos una capacidad que no tiene ningún animal, que es la capacidad de lanzar. Esa capacidad la ejercitamos cuando éramos cazadores y teníamos que lanzar. Y hoy en día se pierde esa capacidad de lanzar porque no utilizamos nada para lanzar. De hecho, no vamos a cazar, vamos al Mercadona. Con lo cual hay que trabajar esa parte de lanzar porque lo que no utilizas se pierde. Entonces, para trabajar esa capacidad de lanzar hay muchos ejercicios y entre ellos es el cuelgue. Cuando tú te cuelgas, vas a trabajar la escápula por la parte de atrás y vas a trabajar la estabilidad y fuerza del hombro. Lo necesitas. O sea, lo necesitas porque mañana no vas a irte a por un mamut, pero vas a necesitar tener una espalda recta, vas a necesitar tener una estabilidad de hombro, no lesionarte conforme te hagas mayor. Y si haces deportes de contacto, vas a necesitar la estabilidad sí o sí. Entonces, vamos a necesitar una barra de dominadas. Yo ya me he hecho una barra de dominadas en la puerta. Hay infinidad de tipos de barra. Yo en el programa explico qué tipo de barra te tienes que comprar, que sea ideal, y es una inversión que vas a hacer. A mí me la ha hecho un herrero especial porque tengo una forma de colgarla de lado a lado. Te quiero decir, tengo un tabique aquí, entonces puedo colgarla. Si no, me pondría unas que van encima de la puerta atornilladas, son perfectas para colgarla ahí. La barra, ahí, eso es un básico que vas a necesitar. Hablamos de 2 kettles que te pueden costar cada kettle 40, 50 euros, no más. Hablamos de una barra que te puede costar un herrero que te la haga o la puedes conseguir en Amazon por 40, 50 euros. Y hablamos de básicamente unas anillas. ¿Por qué unas anillas? Porque las anillas, a diferencia de la barra es estática y nos va a ayudar a trabajar muchísimos ejercicios. Podríamos estar toda la vida solo con la barra. Pero si queremos incluirle algo más de fuerza que a la vez nos dé la estabilidad, vamos a requerir de unas anillas. Fijaros también los atletas de anillas cómo están. Es verdad que hacen más cosas, pero las anillas te dan una fuerza que no te puedes imaginar. No solo en la muñeca, sino que además tú puedes ver una barra quieta y no tiene mucho movimiento, pero cuando tienes unas anillas puedes dar giros, puedes trabajar remos, puedes trabajar muscle up, puedes trabajar muchísimas cosas que no te puedes... Bueno, es un catálogo infinito. Y de hecho te va a dar esa fuerza en la espalda que necesitarás para luego colgarte en una barra. Como entrenador, yo lo que hacía era tener la gente que no podía hacer dominadas. Acuérdate de dominadas, el arte de dominar tu cuerpo, ¿no? Lo que se trabaja es con unas gomas. Tú coges una goma, que también valen como 10 euros, coges una goma, la pones en la barra, estiras de la goma te la pones en la rodilla y con eso ya puedes engancharte y subir y bajar, y esa goma hace que tú subas y bajes y te ayuda. Dependiendo del grosor de la goma, te va a ayudar más o menos a ejecutar esas dominadas. Entonces,
Esto haría exactamente lo que hace una polea cuando vas al gimnasio y ves todo ese trasto de poleas, te sientas y haces así, bajas y subes. Es lo mismo que hacer así, bajar y subir, pero poniéndote una goma. Pero es mucho más efectivo cuando lo haces con tu propio cuerpo. Al final las poleas tienen su cabida, pero son como la guinda del pastel. O sea, tú un pastel no te lo vas a comer por una guinda, te vas a comer la base, el bizcocho, la nata, el chocolate, ¿no? Es un ejemplo. Pero la guinda solo es como la parte superficial. Pues la polea la vamos a utilizar también en nuestro entrenamiento como una parte superficial. Para, por ejemplo, os voy a enseñar la polea. Esta polea cuesta 15 euros. La venden en Amazon y con el programa también te enseño dónde comprártela y viene así. Entonces, tú enganchas esto, yo lo dejo fijo. Aquí iría la barra, donde están mis dedos, y aquí tienes la polea. Y entonces yo lo que he hecho en la polea, he comprado una cuerda a los chinos de estas de escalada y le he enganchado aquí a una anilla. Las anillas las venden también sueltas en Amazon. Entonces, o en vez de una anilla puede ser un típico maneral. Maneral es como donde puedas agarrar, que también los venden en Amazon. Muy interesante también, en vez de una anilla. Yo tenía la anilla. Y luego lo que he hecho ha sido al final de la cuerda le he puesto un ganchito, así, le he atado. O sea, súper hecho en casa. Y esto. Entonces, ¿cómo se dice esto? Un gancho, ¿no? No me acuerdo, un mosquetón. Entonces, fijaros, tiene esto aquí. Entonces, yo esto lo paso alrededor de la kettle y aquí engancho esto, el mosquetón aquí y el mosquetón sobre el mismo mosquetón. Entonces, aquí, en esta parte, se queda la kettle y ahí puedo jugar con polea para, por ejemplo, no me salen las dominadas, pues podemos trabajar dominada con polea a un brazo y a otro para trabajar esa fuerza y que un día te vayan a salir. Puedo trabajar bíceps en polea, tríceps en polea, puedo trabajar remos, puedo trabajar... Bueno, no te lo vas a acabar, la polea no te lo vas a acabar. Entonces tenemos la polea para trabajar unilateralmente. Si entendemos que, aunque no sea un luchador, si soy un luchador ya te digo que necesitas esto, pero si no lo eres, ¿por qué no entrenar como ellos y tener esa destreza, esa agilidad, esa fuerza y esa longevidad que nos va a dar el entrenamiento de un luchador? ¿Por qué no? O sea, está bien que no luches, pero si tienes esas capacidades, ¿por qué no las puedes entrenar para tu vida? La capacidad de ser más ágil, más fuerte, más flexible, más móvil, la capacidad de transferir todos tus ejercicios a cualquier deporte que hagas. Si tú tienes este tipo de entrenamiento, transfiérelo a si quieres jugar al pádel, transfiérelo a si quieres jugar a fútbol, transfiérelo, o sea, a lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué elegí este tipo de entrenamiento? Porque es el más versátil, o sea, no se especifica en algo. Entonces, como puedes ver, un luchador es muy versátil y esa es la idea. Entonces, la polea tiene ese juego de trabajar pequeños músculos olvidados para mejorarlos y está muy bien. Y aparte nos da un poco de más vidilla, ¿no? A la hora de hacer ejercicios. Yo me gusta trabajar esa polea, entonces he elegido kettlebells, unas anillas valen 50 euros también, la barra y una polea. La polea ya has visto lo que es, 15 euros. Esta polea le ponemos de peso los propios kettles. Yo ahora mismo tengo 2 kettles de 14, uno de 16 y uno de 20. No necesito más. No, y uno de 24. ¿Por qué? Porque el de 24 me permite trabajar el swing ruso más pesado. Pero si no quieres gastártelo, también está bien, porque puedes hacer doble swing ruso, no hay ningún problema. ¿Qué más nos dan los kettles? Bueno, tienen una cosa especial que esto no se ha dicho mucho, y es que los kettles no se entrenan como se entrenan las dumbbells, las pesas típicas, ¿no? Pues sueltas. Ni se entrena como se entrena en hipertrofia, en gimnasio, ni se entrena con esos tipos de descansos. Se entrena de otra manera, porque aquí vas a entrenar algo que mucha gente se pasa por alto, que es la resistencia muscular. O sea, la resistencia muscular lo es todo en cualquier deporte que hagas. Pero ser resistente también te va a servir para muchas cosas. Resistencia muscular versus fuerza explosiva. La fuerza explosiva está muy bien, la vas a necesitar utilizar, la vamos a hacer con el kettle.
vas a utilizar también diferentes ejercicios, pero la resistencia muscular es la capacidad de ejercer esa fuerza continuamente. Y es lo que vas a necesitar en lucha. Vas a necesitar 5 minutos de ejercer constantemente fuerza, no una repetición, no 3 repeticiones, sino periodos en los que aprietas y en los que bajas, en los que aprietas y en los que bajas. Y si no hago lucha, ¿para qué me sirve esto? Pues te va a servir para quemar calorías como si estuviera en una hoguera. O sea, las kettlebells lo que tienen, la magia, es que son múltiples ejercicios utilizados sin descanso. Sí, es verdad que haremos fuerza y descansaremos, como pueden ser las dominadas. Sí, es verdad que haremos muchas cosas que se pueden ver en otros tipos de entrenamientos, pero cuando llega la parte final es cuando haces unas super series de entrenamientos con el mismo kettlebell. Por ejemplo, haces 10 hammer swing, seguido 10 push-up, 10 flexiones en kettlebell, seguido 25 swings en kettlebell. Paras, descansa lo necesario y vuelves a repetir así por 3 veces. O 5 minutos sin parar. O sea, esto es, olvídate de remos, olvídate de elípticas, olvídate de bicicletas, olvídate de salir a correr. O sea, con esto se te va a quedar, vas a notar el cuerpo cómo trabaja, o sea, célula a célula. Te repito, célula a célula. Completamente. No es o pierna o no, es completamente. Y eso es una magia muy grande, porque en el tamaño que utilizas en una colchoneta, ahí vas a poder hacer todos tus ejercicios, todos. Y no te los vas a acabar. O sea, vas a trabajar hombros, vas a trabajar, pero ya no solo como hombros por solitario, sino que vas a trabajar cadenas musculares, que es la magia, que es la que luego vas a poder utilizar. Y esto es lo que se necesita en lucha, esa resistencia muscular. Se necesita, por ejemplo, ejercicios como puede ser un levantamiento turco en el que tienes que trabajar toda la estabilidad. Necesitas trabajar en diferentes movimientos. Y agregado a todo esto que os he dicho, vamos a agregar algo que es específico para los luchadores, que es trabajar con tu propio cuerpo. Y ahí es donde metemos MovNat y metemos Animal Flow. Ejercicios de MovNat. MovNat quiere decir movimiento natural, que es una disciplina que trabaja con movimientos naturales que utilizaría tu cuerpo en la naturaleza. Y también trabajaremos todo lo que es Animal Flow, que es algo parecido, pero imitando poses, imitando formas de animales, que son complejas. Y necesitas trabajar, o sea, tú puedes tener una fuerza increíble en una sentadilla, una fuerza increíble en un press de banca, pero te ponen en el suelo y no puedes ni moverte. Os lo digo porque hago retiros de estos y estoy harto de verlo. Y como entrenador lo he visto. Puedes tener una fuerza en las dominadas increíble y levantar 100 kilos en una dominada colgados de tu cadera, pero si te lías a moverte en agarrar y en bajar, o sea, no tienes ni idea porque no sabes utilizarlo. Tú sabes utilizar solo tu espalda, pero no sabes moverte en 360 grados. Entonces, cuando tú haces un trabajo de Animal Flow, estás utilizando tu cuerpo en 360 grados impresionantemente. O sea, ágil, móvil. Mirad, yo soy ahora faixa morada de Brazilian Jiu-Jitsu. Un humilde faixa morada, ¿no? Y soy un luchador que lucha para mí mismo, ¿no? Yo no entro en rangos de competición de momento ni nada, simplemente por mi tiempo y porque lo he elegido así. Pero muchas veces lucho con gente que tiene mucho más nivel que yo y más técnica, son mucho más técnicos, yo entiendo que son mucho más técnicos, pero puedo darles guerra simplemente por la forma en que me muevo, ¿verdad? Entonces, una persona mucho más técnica, que tenga tu fuerza, pero tenga menos movilidad que tú, menos resistencia muscular que tú, menos trabajo 360 grados con su propio cuerpo, pues tiene menos herramientas para poder ser más bueno que tú en lucha. ¿Se comprende esto? Entonces, yo teniendo mucho menor nivel técnico, puedo tener más resistencia y saber cómo mis músculos saben trabajar, y tengo ese trabajo de cardio, pero no un cardio de larga distancia como puede ser un maratón, sino un cardio trabajando con mi peso y con un peso externo, que es la de las kettlebells, cuando os he dicho que trabajamos en rangos altos. Esto unido al trabajo del Animal Flow
hace que tenga una ventaja competitiva contra alguien que tenga mucha más técnica que yo. Y lo tengo comprobado. Entonces, si eres un luchador que tiene mucha técnica, entrena fuerza en hipertrofia en el gimnasio, no la va a poder utilizar bien luego, no la va a poder transferir a la lucha. Si, da igual si estás yendo al típico gimnasio de toda la vida. Si haces CrossFit, tienes algo bueno, pero no, te aseguro que no vas a poder mejorar lo que mejorarías en lucha. Entonces, pregúntate si cuando vas a competir o si eres como yo, un humilde aficionado, ¿no? Que se toma en serio su lucha, pero que no llega a ese punto. Para ser bueno vas a tener que tener esa serie de habilidades. A igualdad de técnica, ya empiezan a trabajar quién tiene más resistencia, quién tiene más fuerza, quién tiene más entrenamiento, más aptitudes entrenadas en la propia lucha. Pero te lo puedes ver en todos los deportes de lucha. O sea, por ejemplo, si tú trabajaras el boxeo, si eres a nivel técnico eres muy bueno, estás entrenando fuerza, explosividad, pero el otro tiene lo mismo que tú o menos. Vamos a poner que tiene menos, pero le vamos a incluir que tiene mucho más movimiento de desplazamientos, porque entiende y conoce su cuerpo, tiene mucha más resistencia, etcétera, etcétera, capaz que te va a ganar aunque tengas tú más técnica. Entonces, lo que te quiero transmitir es que el entrenamiento que haces no solo tiene que ver con la técnica, el profesor, todo lo que seas, y tus habilidades, por supuesto, tus habilidades naturales, sino que cuanto más movilidad, más flexibilidad, más desplazamiento, más resistencia muscular, más fuerza explosiva, etcétera, etcétera, vas a ser más bueno. Y eso lo vas a poder llevar luego al tatami. ¿Y qué más te quería contar? A ver qué tengo por aquí apuntado. ¿Para quién es esto, no? La pregunta es, ¿para quién es esto? Es para todo el mundo. Esto es para todo el mundo, como ya te digo. O sea, sería como decirte, oye, si yo quiero tener todas las capacidades del cuerpo con el mínimo riesgo de lesión, trabajar en mi casa porque el tiempo apremia, puedo tener cuatro herramientas que me permitan en cualquier momento trabajar en mi casa y tenerlo todo hecho en 1 hora sin tener que desplazarme, sin tener que pagar cuotas, sin tener que estar aguantando la música que no me gusta, a los personajes de turno, ¿por qué no me lo puedo hacer en casa? Es para estas personas. Oye, pero tengo 65 años. ¿Yo puedo hacer todo esto? Bueno, pues el entrenamiento está hecho para que tú hagas lo que puedas de ahí. Es como decirte, capaz que no puedes hacer una dominada, pero vas a hacer polea con tu peso. Capaz que no puedes hacer un ejercicio de animal flow que es complejo, pero vas a poder hacerlo con un apoyo de rodillas. Y si soy luchador y estoy oyendo esto y estoy escuchando, ¿puedo hacer todo esto? Por supuesto, porque podrás hacer esto en tu casa, a tu ritmo, con un tipo de música, como yo hago. Tengo mi café, tengo mi tipo de música, creo mi ambiente, ¿no? Yo lo que hago es que me pongo mi chimenea en la televisión. La televisión no tiene cables, solo tiene los vídeos que yo pongo, pero tiene para poner un buen fuego, una buena música. Trabajo con una comprensión, con una escucha del cuerpo, ¿no? Es para todas esas personas que quieran desarrollarse más en sus deportes de lucha también, ¿no? Y cualquiera que quiera tener esa longevidad a largo plazo, que busque, oye, yo no voy a ser un luchador profesional, está bien, pero quiero o sea, ¿por qué no coger todas las herramientas que utilizan ellos con mi peso, con mi movimiento, con mis debilidades también? Oye, como muchas veces, yo estaba acostumbrado a tener toda clase de personas cuando entrenaban conmigo, entonces yo veía dolores de codo, espaldas, rodillas, cada uno con su limitación. Entonces, el entrenamiento se basa en que cada vez se hace más complejo para que tú te hagas más fuerte. Todo para entrenar en casa. Pero habrán cosas que no podrás hacer. Y lo único que vas a tener que hacer es bajar el nivel del ejercicio. Por ejemplo, yo te puedo hacer ejercer un ring dips, que es un ejercicio con anillas, el clásico fondos en anillas. Pues, bueno, capaz que no eres capaz, pues puedes ponerte una goma.
Capaz que con la goma no puedes, pues tienes que hacer una flexión. Capaz que no llegas a una flexión, pues tienes que hacer una flexión en un cajón. Capaz que no llego con esto. Y así vas bajando de nivel. Y si no, nunca llegas a hacer una flexión en anillas, un ring dip, no pasa nada. Tú lo que tienes que hacer es trabajar tu mejor parte. Trabajar en tu cuerpo y trabajar en los límites también que están establecidos para ti. Y esto es todo lo que os quería trasladar, ¿no? Y ahora, antes de terminar, vais a ver un vídeo que vi el otro día. Un vídeo de Kettlebells que explicaba muy bien, o bastante bien, lo que yo os quiero transmitir. Y me gustaría que lo escucharais y vierais todo lo que os quiero transmitir, porque os lo explica también de otra forma, ¿no? Y lo vais a ver. Y también os voy a dejar aquí podéis ver también en este canal algunos de los ejercicios de Kettlebells que he grabado para el propio programa, y aún faltarían muchos más que están, y también todos los ejercicios que hay y todas las transiciones para llegar a esos ejercicios de anillas, de poleas y todo. Pero sí que os quiero regalar los ejercicios, que los tengo en versión que la podáis ver, otros los tengo ocultos, de los kettles, que hay como 40 y pico, 50 y pico, y no tiene fin. Y bueno, si decidís entrar en el programa, el programa consta de un mes o un año. ¿Para qué te pongo un mes? Para que lo pruebes. Tienes 5 días de prueba gratuita. Si no te gusta o no es lo que buscas, perfectamente aprietas un botón, te devuelven el dinero y no tienes que preguntar nada. No tienes que decir ni por qué. O sea, simplemente se te devuelve el dinero y ya está. ¿Qué es lo que quiero hacer o cuál es mi motivación? Es crear un grupo de WhatsApp donde toda la gente va a estar en el programa, las que quieran, sí, las que no también. Y entonces ahí poder comunicarnos en el WhatsApp y saber en qué está fallando uno, qué está fallando otro, y ir trabajando en casa y aprendiendo a trabajar pues un entrenamiento máximo en casa, ¿no? Sacarle el máximo beneficio en tu entrenamiento. Todo funciona con una app que vas a ver ahora en pantalla. Es una app donde tú, al darle al botón, te va a indicar toda la semana. El día 1, lunes, vas a ver todo lo que hay que trabajar, y entonces se puede trabajar. Habrán muchos meses que se trabaja durante 2 días. Lo que se hace es 2 días de trabajo, 1 de descanso, o 3 días. El de descanso es el miércoles, por ejemplo, y los otros 2 también trabajarás repitiendo los mismos ejercicios, y así lo vas a hacer 15 días. Es interesante repetir los ejercicios para ganar técnica, para que el cuerpo pueda asociar los ejercicios. No estar constantemente cambiando de ejercicios, sino ir mejorando esos ejercicios para que tu cuerpo pueda transferir esa cadena muscular a los ejercicios, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú te saltas un día, puedes hacerlo en fin de semana, porque el gimnasio es tu casa, ¿verdad? Tu cuerpo es tu gimnasio, y tú vas a poder ir iniciando el entrenamiento, vas a poder ir viendo todos los ejercicios explicativos, y vas a ver las repeticiones, las series. En muchos te pongo, por ejemplo, máximas para que tú sientas tu cuerpo. Y vas a poder contar con ese soporte también, que nos vamos a ir en la propia aplicación, está el soporte. Y luego hay otro que es un año completo. Entonces, el precio del año completo va a estar así ahora. No sé cuándo llegues a ver este vídeo en qué precio estará. Ahora mismo es una oferta que voy a sacar bastante buena. Luego subirá el precio, así de simple, para que la gente vaya entrando. Y en el año lo mismo. En el año cada vez, si consideras coger el año, es una oferta, vamos, brutal. Y lo que se trata también, ¿no? Que cada vez vas a ir subiendo de nivel. Y el año lo tengo ya programado. Lo que sí que quiero es que poco a poco se vaya introduciendo la barra, poco a poco se vaya introduciendo la polea, poco a poco se vayan introduciendo diferentes ejercicios, y que no sean todos de golpe. O sea, que al principio, con solo tener las kettles y una colchoneta, vas a tener suficiente para ir entrenando poco a poco. Y está aquí todo. Puedes ver el enlace, si no está el enlace aquí abajo, puedes buscarlo en albertobosquet.com, entrenamientos, y vas a ver el entrenamiento en casa con kettlebells. Que realmente, como te digo, es con kettlebells, y poco a poco iremos acoplando diferentes ejercicios. Y yo creo que hasta aquí estamos con todo. Espero que te haya servido. Escucha este último vídeo que vas a ver ahora, que quiero que lo veas, que para que entiendas otras cosas. Y nos vemos en el próximo podcast del Estoico Tatuado. Mándaselo a quien más creas que le interese. Un saludo a todos. Mirad el vídeo.
¿Por qué tantos ex levantadores de pesas, atletas y fanáticos del gimnasio están abandonando las pesas por esto? Y no solo agregan un swing con pesas rusas al entrenamiento aquí y allá, sino que se sumergen por completo en el mundo de las pesas rusas y juran que nunca se han sentido mejor. Hoy, analizaremos las impactantes razones por las que las pesas rusas están reemplazando a las pesas en muchos círculos de entrenamiento serios, y por qué podrían cambiar todo lo que creías saber sobre el entrenamiento de fuerza. Empecemos con una de las verdades más ignoradas sobre el entrenamiento de fuerza. La fuerza máxima está seriamente sobrevalorada. Después de alcanzar mi cima de fuerza máxima en el press de banca, el peso muerto y las sentadillas hace muchos años, noté que el trabajo en el jardín no era más fácil. Mis antiguas rodillas de futbolista todavía me dolían todo el tiempo, y era más lento y torpe en mi deporte favorito, el boxeo. Sin embargo, hay un tipo de desarrollo de fuerza que cambió todo esto: la resistencia de potencia. La resistencia de fuerza en general está muy infravalorada, pero nunca escucho a nadie hablar de la resistencia de potencia. ¿Eres un atleta que realiza ráfagas repetidas de movimiento explosivo? Bueno, entonces necesitas resistencia de potencia. ¿Vas a cortar leña o a levantar sacos de cemento hasta los hombros? Resistencia de potencia. De hecho, si te gusta recorrer distancias de forma constante en cualquier actividad dinámica, necesitas resistencia de potencia. Y resulta que los levantamientos balísticos con pesas rusas entrenan el cuerpo de forma explosiva con un peso submáximo, muy similar a las situaciones del mundo real, y te permiten obtener un gran número de repeticiones explosivas totales, adaptando el cuerpo hacia un potencial explosivo duradero. La adaptación física principal que provoca este y otros cambios en el cuerpo al usar pesas rusas alterará para siempre. La gente suele pasarse a las pesas rusas por una sencilla razón: simplemente les hace sentir mejor. Puede que no siempre entiendan por qué, pero pueden sentir claramente el cambio. En este video, desglosamos esa transformación. Y uno de los factores clave es la fuerza reactiva. Los levantamientos tradicionales con barra y mancuernas suelen realizarse de forma lenta y controlada. Estos se conocen como movimientos de estilo grind. Son excelentes para desarrollar músculo y fuerza máxima, pero cuando todo tu programa está diseñado de esta manera, pierdes el acceso a algo crucial: la fuerza reactiva, o a veces llamada instintiva. Este es el tipo de fuerza en la que confiaban nuestros antepasados para aterrizar de forma segura, estabilizarse rápidamente y seguir avanzando por terrenos accidentados sin tener que detenerse a pensar en ello. Los movimientos balísticos con pesas rusas reentrenan esta capacidad, obligan al cuerpo a estabilizarse a gran velocidad, activando automáticamente los estabilizadores profundos del tronco y las articulaciones. Con el tiempo, esto requiere que el sistema nervioso responda de forma instintiva al movimiento en lugar de pensar demasiado, razón por la que la mayoría de las personas afirman sentirse más sólidas, más capaces y más resistentes en sus movimientos diarios. Cada vez que haces un swing, un clean o un snatch con una pesa rusa, tus pies se agarran al suelo, tus caderas se extienden de forma explosiva, tu tronco se tensa y tus hombros estabilizan el arco de la pesa rusa, todo en un esfuerzo coordinado y fluido. Esto no solo desarrolla músculo, conecta tu sistema nervioso para que lo conecte todo en tiempo real. Y aquí es donde tu postura obtiene grandes beneficios. La cadena posterior, que es la base de la postura y la potencia atlética, está entrenada para generar fuerza mientras se estabiliza rítmicamente con el movimiento, no solo de forma estática. El resultado es que te mantienes más erguido, te mueves mejor y te sientes más estable e integrado cada vez que te mueves. Y esto nos lleva a lo que podría ser la verdadera magia detrás del entrenamiento con pesas rusas: el desarrollo facial. La fascia es la red fibrosa que rodea y conecta cada músculo del cuerpo. Con movimientos de estilo de grind pesados como el peso muerto, la fascia se vuelve más densa y fuerte para soportar la carga. Pero eso es solo la mitad del potencial real de la fascia. La verdadera naturaleza de la fascia es elástica. Está diseñada para almacenar y liberar energía de forma muy similar a un látigo. Rápida, fluida y sensible. Es la forma en que un leopardo rebota sin esfuerzo de rama en rama mientras trepa rápidamente a un árbol, o la forma en que un jugador de baloncesto acumula la velocidad de su carrera y la convierte en potencia ascendente para el salto. Los movimientos balísticos con pesas rusas aprovechan este potencial, entrenan la fascia de la manera en que fue diseñada para funcionar, no solo para resistir la fuerza, sino para reciclarla y reutilizarla. Este tipo de entrenamiento crea un cuerpo más elástico e integrado, donde los músculos funcionan como un sistema unificado. La fuerza se distribuye mejor entre las cadenas musculares y las articulaciones, en lugar de descargarse en estructuras aisladas, lo que reduce el desgaste de las articulaciones, especialmente en las caderas, la columna vertebral y las rodillas. El resultado son piernas, glúteos y espalda que no solo se sienten fuertes, sino también robustos, rápidos y vivos.
En resumen, las pesas rusas no solo desarrollan la fuerza, sino que reprograman la forma en que se mueve el cuerpo, potentes, receptivas y hechas para durar. No solo un cuerpo fuerte, sino también inteligente. El último punto que me gustaría destacar sobre las pesas rusas es que son una pequeña herramienta que puede encargarse de casi todas tus necesidades de fuerza, estado físico y, potencialmente, rehabilitación, ya sea que necesites estabilidad funcional, movilidad, potencia, resistencia, pérdida de grasa o fuerza. Son perfectas para un gimnasio en casa o para cualquiera que esté ocupado disfrutando de la vida y quiera sentirse bien y verse bien con su cuerpo con una rutina simple, divertida y minimalista. En mi opinión, los hombres y mujeres mayores de 35 años con antecedentes de lesiones antiguas podrían beneficiarse especialmente de una rutina de ejercicios centrada en las pesas